Hola a todos, soy Samuel Castro, director de Iberseries, el primer festival internacional de series en español. Como muchos de vosotros ya conoceréis, Iberseries ha adaptado algunas de sus acciones presenciales a una campaña digital que hemos titulado Iberseries te acompaña. Desde esta campaña digital queremos acercar a los creadores y productores de series en español, entre ellos a los dos lados del Atlántico, los que producen y, como bien digo, crean en español. Si la semana pasada tuvimos la oportunidad de poder ofreceros una masterclass en torno a la técnica del pitching, hoy tenemos el honor y la fortuna de poder compartir con vosotros un coloquio en torno a una de las series más de éxito, una de las series de estreno que podemos disfrutar en la actualidad. Estoy hablando de la serie La Unidad, producida por Movistar Plus y por Vaca Films. Tuvo su estreno el pasado viernes, día 15 de mayo, y que actualmente se encuentra bajo demanda en esta plataforma, en Movistar. Antes de presentaros y de daros a conocer a los protagonistas y creadores de la serie que nos acompañan en el día de hoy, me gustaría comentaros cuál va a ser la dinámica de este coloquio. Durante el mismo, dividido en dos partes, haremos una serie de preguntas a los protagonistas y creadores de la serie por parte del festival, y posteriormente habrá un segundo bloque en el que daremos paso a una ronda de preguntas por parte del público. Así que os animo a los asistentes, a los que nos estáis siguiendo en directo en este momento, a que participéis de manera activa haciéndonos llegar vuestras preguntas a través del chat de la plataforma Teams, a través de la cual estamos organizando este encuentro digital. Pues bien, antes de iniciar el coloquio y, como bien digo, presentaros a los protagonistas, me gustaría compartir con todos vosotros el teaser de La Unidad. Estamos aquí para salvar vidas. Pues bien, sin más dilación, me gustaría empezar presentando a Marian Álvarez, un rostro conocido del cine español, ganadora del Goya a la mejor actriz en 2014 por su estupenda interpretación en La herida y una de las protagonistas de La Unidad. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, Marian. Un placer poder contar contigo. Muchas gracias a vosotros. Un placer para mí estar aquí con todos vosotros y compartir este ratito. Gracias, Miriam. También es un placer poder saludar a Daniel de la Torre, director y co-creador de La Unidad. Hola, Daniel. Buenas tardes y muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, un placer. Contamos además con la presencia de Alberto Marini, co-creador y co-guionista, junto a Amelia Mora, de La Unidad. Gracias, Alberto. Hola, ¿qué tal? Un placer. También contamos con nosotros con la productora de Vaca Films, Emma Lustres. Emma, buenas tardes y muchísimas gracias por volver a colaborar con Iberseries. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Un placer, como siempre. Por último, quiero darle las gracias también y presentaros a Fran Araujo, gerente editorial de contenidos de producción original de Movistar Plus. Fran, muchísimas gracias igualmente por estar con nosotros y por la colaboración de Movistar Plus en este coloquio. Fran, si te parece, me gustaría empezar contigo la primera de las preguntas que tenemos previstas en este coloquio. Es verdad que Movistar está apostando por grandes producciones como Dime quién soy, La Unidad o como Antidisturbios. ¿Qué supone para la plataforma apostar por este tipo de producciones? ¿Estamos frente a una nueva estrategia de contenidos en español? Fran, creo que no te oímos. No sé si puedes ponerte el micro, por favor. Sí, perdona. Fallos en directo, disculpadme. Que en realidad nuestra gran apuesta desde el minuto 1 ha sido apostar por el talento y por las historias locales, historias que cuenten la realidad española. Y cuando la diferencia, digamos, de La Unidad o Dime quién soy, de historias que son, digamos, de mayor envergadura de presupuesto, es que la confianza que tienes que tener en la gente con la que lo estás haciendo es todavía mayor, porque el riesgo es mayor. Y en este caso, pues bueno, queríamos hacer un policial diferencial, queríamos hacer un policial de acción y llevábamos bastante tiempo dándole vueltas a esta idea, pero hasta que no aparecieron las personas adecuadas para llevarla a cabo, pues no tenía sentido. Y cuando encuentras a gente como Dani, como Beto o como Emma, pues sabes que estás con las manos adecuadas y que puedes llevar a cabo una serie del tamaño de La Unidad, ¿no? Gracias, Fran. La siguiente pregunta me gustaría dirigirla a Emma Lustres. La Unidad se ha rodado en localizaciones de diferentes países, en localizaciones exteriores, en Madrid, en Tánger, en Toulouse, en Lagos, entre otras muchas.
La pregunta es la siguiente, Emma. ¿Cómo fue hacer el diseño de producción de un rodaje tan complejo? Pues la verdad es que quizás fue el tiempo que lo que más nos llevó fue hacer un poco el diseño de producción, ¿no? Bueno, lo que más nos llevó, me refiero un poco a nosotros, a la parte de producción, a mí, porque era complicado. Yo no te voy a negar y no os voy a negar que asumimos la producción de la unidad con cierto vértigo, ¿no? Con cierto vértigo porque era la primera vez que nos enfrentábamos a producir una serie y además una serie tan compleja con tanto despliegue de localizaciones, figuración, vehículos, especialistas, digitales, tenía un poco de todo, ¿no? Sí que es cierto que el ir con Dani pues era por supuesto una tranquilidad porque habíamos producido sus 2 anteriores películas, lo conocemos muy bien y sabíamos que con él pues iba a ser todo fácil también, ¿no? A la hora de llevar a cabo la serie, pero la falta de experiencia en producir series nos daba un poquito de vértigo y le dedicamos mucho tiempo a prepararla, ¿no? A preparar la serie. Digamos que nosotros afrontamos la producción de una forma muy similar a como habíamos hecho las películas anteriormente. Habíamos hecho películas pues, de presupuesto medio alto, con complejidad, muchas de ellas, pero la unidad era como multiplicar todo por 3 o 4 o por 5, ¿no? Y luego con el peso de estar en el fondo gestionando los recursos de Movistar, ¿no? Entonces, con ese peso de intentar sacarle al presupuesto el máximo provecho posible. Para mí, el trabajo principal, bueno, uno de los trabajos principales de un productor es tratar de ayudar a que en pantalla todo luzca lo máximo posible y que los recursos estén muy bien aprovechados, muy bien gastados y que todo luzca mucho, ¿no? Obviamente, como decía antes, una parte fundamental de todo esto es Dani como director, ¿no? Como realizador, como persona que pilota un poco el barco, pero en el diseño de producción, en la preproducción, está parte también de ese éxito. Y dedicamos mucho tiempo a pensar, a desglosar toda la serie, a desmenuzar todo como un puzzle y pensar mucho en cómo era la mejor manera de hacerlo. Y bueno, llegamos un poco a la conclusión, entre varias personas, tampoco era yo sola, ¿no? Llegamos a la conclusión de que la mejor manera era tener un equipo principal, una unidad principal, que es la que dirigió Dani, que hacía pues todo lo gordo, ¿no? De la serie, todo lo más relevante, más importante, toda la acción, todas las tramas emocionales más importantes, más relevantes y más difíciles quizás, ¿no? Y luego intentar que una segunda unidad ayudase a esa primera unidad en buena parte del rodaje, pero sobre todo que fuera la que viajase, ¿no? Y así lo hicimos. La primera unidad rodó principalmente en Melilla y en Galicia y la segunda unidad fue la que apoyó en Melilla y apoyó en Galicia, pero sobre todo fue la que viajó fuera de Galicia. Y lo que hicimos fue que esa segunda unidad, cada vez que iba, pues iba a Madrid, se apoyaba en gente local, iba a Cataluña, se apoyaba en gente local, iba a Nigeria, se apoyaba en gente local, iba a Francia y se apoyaba en gente local. Y fue una manera de aprovechar al máximo los recursos. Y ese fue, yo diría que casi lo más esencial de lo que fue el diseño de producción. Creo que también es importante y muy relevante el haber encajado muy bien entre, eso por supuesto, dirección, arte, fotografía y producción, el encajar muy bien dónde hacíamos cada cosa, ¿no? Teníamos muy claro que había determinadas secuencias, determinados planos que había que ir a rodarlos a los sitios sí o sí y luego pues ingeniárnoslas mucho para encontrar otras localizaciones que nos permitiesen concentrar un poquito más la producción y no estar pues todo el tiempo desperdigados por ahí porque tiene un coste muy elevado de alojamientos, dietas, etcétera, ¿no? Y pues en abril del 19, empezó el rodaje y empezamos a localizar en febrero del 18.
En febrero del 18 empezamos a localizar, hicimos una primera bueno, cada mes o un mes y medio, pues Dani iba supervisando esas localizaciones. Luego hicimos un primer corte más o menos en julio, donde ya el grosso de los jefes de equipo dieron esas localizaciones. Hicimos otra ronda hasta octubre y luego ya mensualmente, de cara a intentar, yo calculo más o menos en enero, febrero, ya teníamos prácticamente el 100% de las localizaciones cerradas y, por supuesto, todas las localizaciones importantes cerradas. Y eso al final también te permite trabajar de una determinada manera y es llevándolo todo muy planificado y muy preparado, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que fue una aventura, porque fue en alguna medida, en algún momento, tirarse un poco a la piscina, ¿no? con el proyecto al principio. Y hay otra cosa que también me gustaría destacar, y es que en España no es habitual hacer series de este perfil de producción, con esta complejidad de producción, y tampoco hay tantos jefes de equipo, tantas personas especializadas, bueno, con la experiencia de haber hecho series así, ¿no? Y una de las cosas que recuerdo y que, bueno, que no se me van a olvidar nunca es un poco el miedo del equipo a arrancar, ¿no? No Dani ni Josu, el dire de foto, pues Dani y Josu no tenían ningún miedo, pero el dire de arte, dirección de producción, jefatura de producción, primer ayudante de dirección, era como que no se veían preparados, ¿no? Me decían, no estamos preparados, necesitamos más tiempo de preparación, necesitamos más tiempo de preparación. Y hubo un momento que digo, mira, ya, o sea, hay que arrancar, hay que tirar para adelante. Tenían mucho vértigo empezar por Melilla, por ejemplo, que empezamos por Melilla. Tenían vértigo porque Melilla al final es una isla en medio del mar, a 500 kilómetros de España, ¿no? De la península. Melilla es un sitio complicado para rodar, rodábamos allí 3 semanas. En fin, fue una experiencia, en el fondo, súper positiva, un aprendizaje brutal. Para mí, personalmente, una experiencia muy buena porque, bueno, porque en el fondo llevo 15 años o 16 o 17 años produciendo y esta serie fue como un aliciente, ¿no? Como una carrera de obstáculos muy complicada, muy difícil. Y es muy satisfactorio, pues, ver lo que está gustando y lo bien que está funcionando, es muy satisfactorio. Muchas gracias, Emma. Desde luego el resultado de este impresionante diseño de producción se hace notar en la serie, como seguro que lo habéis podido apreciar muchos de nuestros asistentes, y aquellos que todavía no habéis tenido oportunidad de ver la serie, os lo recomiendo, os recomiendo ese visionado. Nombrabas, por supuesto, Emma, la labor de Dani de la Torre al frente como director. Dani, la siguiente pregunta va dirigida a ti. Es una pregunta, o son 2 preguntas. Una primera desde una perspectiva profesional vinculada a cómo ha sido la transición de trabajar del ámbito del largometraje del cine, como bien también mencionaba Emma en anteriores proyectos. ¿Cómo ha sido, digamos, esa transición del largometraje al formato serie? Y la segunda pregunta que te quería realizar es ¿cómo nace el proyecto de la unidad? Dani, cuando quieras, por favor. Bueno, el proyecto nace por Domingo Corral, el jefe de producción de Movistar, que nos habla de esta brigada de información, de la Comisaría General de Información de la Policía Antiyihadista. Nos cuenta un poco qué son los líderes de detenciones yihadistas del mundo y a Beto y a mí nos llamó la atención y a partir de ahí empezamos a elaborar un poco lo que son la historia, a conocer a las personas reales que estaban detrás de todo esto, a conocerles, a verles de cerca, a trabajar con ellos un poco codo con codo. Y fue un poco ese el origen. El origen empezó así, luego, bueno, pues ya se sumó todo el equipo, trabajamos todos juntos en los guiones, con la policía también en operaciones, conociendo infiltrados, yendo a briefings, bueno, conociéndoles un poco la parte humana y la parte, pues eso, más emocional de ellos. Bueno, para mí fue una experiencia impresionante porque no es habitual estar cerca de los protagonistas de las cosas, ¿no? Sobre todo cuando cuentas partes de la sociedad tan cerradas, ¿no? Como puede ser una policía secreta, ¿no? Y yo creo que
que se hayan abierto, que nos hayan contado su vida, que nos hayan dejado entrar, fue una experiencia muy, muy potente, ¿no? Y verles y quitarnos estereotipos de la cabeza, quitarnos corsés y ver que es gente normal, que tiene sus cosas como cualquiera de nosotros y también una profesión al mismo tiempo pues extraordinaria, pues también nos hizo ver que bueno, que se pueden contar historias extraordinarias sin caer siempre en tópicos, ¿no? Y en estereotipos que estamos viendo siempre en policíacos, ¿no? Generalmente también muy vinculados a la policía de nuestro país, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, pues, bueno, trabajamos, el trabajar en una producción de este estilo y una serie, para mí era la primera vez también, hacer algo tan gordo y seriado, pues es muy potente. Es diferente escribir ya con Beto, como ya había hecho El Desconocido, pues es más fácil trabajar, pero hemos trabajado mucho en equipo todos, tanto con Fran y Domingo y en Movistar, y con Emma en Vaca hemos trabajado todos bastante unidos en el guión para que, bueno, yo creo que es como funcionan las cosas, es mi opinión. Porque así todo el mundo que puede ver también y llevar las cosas a su perspectiva, y también yo creo que analizas bien cómo puede ser cada secuencia, lo complicado, lo difícil, independientemente ya de la historia en sí o los personajes. Una serie tiene mucho más recorrido, los personajes tienen mucho más recorrido, las subtramas son mucho más, es decir, tenemos mucho más tiempo para contar más cosas que en una película, entonces eso es la principal diferencia. Y luego la manera de articular cada capítulo también es diferente, ¿no? Para mí fue un aprendizaje, una masterclass. Queríamos que los capítulos fuesen muy equilibrados, queríamos que los capítulos no sufriesen lo habitual de las ficciones a veces que vemos, ¿no? Que empiezan muy bien y luego van como bajando y a lo mejor tienen una pequeña subida. Queríamos que todos los capítulos fuesen muy, muy potentes, que no hubiese caída, que todos tuviesen su personalidad y su fuerza. Eso fue un reto muy grande porque, bueno, al fin y al cabo, pues las producciones españolas, aunque esta es una producción muy ambiciosa, no es Homeland ni es otras producciones, como se han dicho, que claro, ahí nosotros sufrimos, por ejemplo, tener que rodar las cosas en menos tiempo, tener pues un equipo, pues eso, más limitado para ciertas cosas, pero bueno, en este caso la verdad es que yo creo que ha estado muy bien dimensionado todo. También yo creo que es la primera vez que trabajo con tanta tranquilidad para poder trabajar con los actores y poder pues probar cosas dentro del set, que yo creo que es muy necesario esto, para no estar intentando cumplir un plan, sino intentar crear algo dentro de un set, que dentro de una escena, que yo creo que es lo más bonito y es lo que le da esa verdad a veces que tienen las secuencias de la serie, que yo creo que si no tienes ese tiempo, si no los actores no tienen ese poder conectar entre ellos, y poder de alguna manera interiorizar ese guión y darle pues eso, sus características y darle algo diferente, pues es difícil sacar cosas novedosas y bonitas, ¿no? Yo creo que en este caso, yo creo que hemos trabajado muy bien y muy a gusto, a pesar de los 18 semanas seguidas de rodaje y de todos los problemas que ha habido, que te puedes imaginar de una producción de esta envergadura, y de los múltiples saltos de localizaciones, que también es un lío, pero he trabajado muy bien. Y también quiero decir también que ha trabajado muy bien la segunda unidad. Óscar Santos y su equipo ha hecho un trabajo maravilloso, ha estado integrado también en nuestro trabajo perfecto, no había diferencias entre lo que rodaba él y lo que rodaba yo, que eso es lo principal dentro de una serie, ¿no? Que no haya estas roturas, ¿no? A veces entre directores, y yo creo que eso es muy importante también y se ve el reflejo de la serie, ¿no? Por eso que, bueno, fue una experiencia muy, muy potente. Muchísimas gracias, Dani, por tus comentarios. Insisto, cuando ves la serie te das cuenta un poco de esa buena colaboración, de esa coordinación que yo creo que sí que ha existido entre los diferentes departamentos de producción y de dirección de la serie, ¿no? Donde también creo que tiene un peso específico y una notoriedad especial el guión. Por eso la siguiente pregunta va dirigida a Alberto Marini. Alberto, la historia está inspirada en personajes reales de la Unidad Especial de Policía Antiterrorista Yihadista aquí en España, ¿no? Del Cuerpo Nacional de Policía. La pregunta, digamos, es la siguiente. ¿Cómo fue la colaboración con la policía en este caso en cuanto a esa formulación, digamos, del trabajo de investigación, y cómo ha sido el trabajo también con la comunidad musulmana para la elaboración del guión? Bueno, como ha contado Dani, tuvimos la oportunidad de poder colaborar con los profesionales reales que se ocupan del antiterrorismo español,
Y la sorpresa fue que las personas que tenían que asesorarnos, darnos consejos de detalle sobre el guión, pues al contrario nos contaron mucho, mucho más de lo que nos esperábamos. Nos contaron detalle no solo de cómo trabajan, de la dinámica policiales, de la investigación específica de la unidad antiterrorista, sino nos contaron sus vivencias y de hecho nos inspiraron. Nos inspiraron tanto a nivel de trama y a nivel de construcciones de personajes, porque los personajes que hemos creado en la serie tienen un reflejo en las personas reales que pudimos encontrar. No son reconstrucciones fidedignas, pero cogen distintos aspectos de personas que hemos conocido, que nos han ayudado muchísimo, que se han abierto y que nos han inspirado para crear los personajes que veis en la serie, porque como ha contado Dani, estando con los policías hemos podido, Dani fue en misión con un pasamontaña y chaleco antibalas, nosotros estuvimos en otra misión en Barcelona siguiendo a un sospechoso, nerviosos, etc. Estuvimos en briefing, estuvimos en sitios donde no pensábamos que llegaríamos a estar y hemos descubierto también cómo hablan los policías entre ellos y cómo se llevan a casa sus vivencias, que le cuentan a su pareja, a sus hijos, a sus padres, hasta a su vecino. Y esto ha sido algo inesperado y increíblemente valioso a nivel de guionistas. Me acuerdo que cada vez que volvía de una misión lo compartía con Amelia, la co-guionista, y era emocionante. En cuanto a la comunidad musulmana, bueno, la cosa importante es que cuando entras en Canilla, en el cuartel general de la Policía Antiterrorista Española, te sorprende la cantidad de gente árabe o de origen árabe que trabaja allí, que trabajan como agentes, como traductores, como informantes. Entonces te das cuenta o confirmas que la comunidad musulmana no es la antagonista en la lucha antiterrorista. La lucha antiterrorista es la lucha de unos fanáticos violentos contra la sociedad civil, independientemente de su raza, cultura y religión. Y entonces, estando con la policía, hemos podido también documentarnos sobre la comunidad musulmana, la comunidad árabe, ver el aspecto de los agentes, de los policías o colaboradores de origen árabes que trabajan en el antiterrorismo, sus motivaciones, su implicación. Y después hemos podido, con una consultora, Sara, también tener todo tipo de detalles sobre lo que necesitamos conocer de la comunidad árabe y la comunidad musulmana. Y en cuanto a los villanos, es decir, a los terroristas que están en nuestra serie, no están inspirados en terroristas en concretos. No hemos tenido la oportunidad de hablar con un terrorista detenido, pero sí hemos tenido la posibilidad de hablar con la gente que les ha detenido, ver un poco el perfil psicológico de esta gente, leer declaraciones, leer información sobre sospechosos reales y así construir los personajes que veis en la serie. Muchas gracias, Alberto. Bien, hemos hablado, digamos, de la parte de producción, la parte de dirección, la parte de guión. Ahora me gustaría entablar, digamos, una breve conversación o hacer las preguntas a Marian desde la parte, digamos, interpretativa. Marian, la mayoría de los thrillers policíacos o policiales reflejan un entorno tradicionalmente masculino, o por lo menos así lo hemos estado experimentando desde bastantes años atrás, ¿no? Sin embargo, en esta serie cuenta con un fuerte protagonismo femenino liderado por dos personajes encabezados por Natalie Poza y por el personaje que tú interpretas, Marian. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo ha sido para ti trabajar en el personaje de Miriam? Pues, a ver, creo que es un acierto de esta serie que se haya puesto, sobre todo el personaje de Carla, interpretado por Natalie Poza, en la parte más alta de los que mandan, ¿no? La realidad no es tan bonita, pero creo que es importante que en las ficciones sea así, porque por lo general, en este caso concreto de la unidad, el que sean las mujeres las que mandan, no hay conflicto con eso. Y eso creo que es muy importante porque se juega con una cierta normalización del poder de las mujeres. Y creo que eso es algo que por lo general no se suele ver en las ficciones. Siempre que pones a un personaje femenino en puestos de mando, siempre hay conflicto con que esa persona es una mujer. Y aquí no, aquí está bastante normalizado.
y eso es un punto a favor de la unidad. Pero es cierto que tampoco deja de lado los problemas intrínsecos de las mujeres cuando se centran en su carrera profesional. En este caso concreto, en el de Miriam, hay un momento en el que se apunta que tiene que elegir un poco entre su vida familiar o el hecho de crear una familia y su carrera. Y creo que está muy bien que no se deje de lado toda esa parte en el que es cierto que las mujeres tenemos que elegir muchas veces entre nuestra carrera familiar, nuestra carrera profesional y la familia. Y creo que está, pero que está explicado de una manera muy sutil. Quiero decir, que tampoco se enredan en esta cosa, con lo cual lo agradezco muchísimo. Y luego, en el caso concreto de Miriam, cómo lo he tenido que atacar, he contado esto porque en mi caso concreto, mi vida personal estaba a las antípodas de cómo es Miriam. Me explico. Miriam es alguien pragmático que apuesta por su carrera, que obviamente deja de lado toda su vida familiar, que le dan una oportunidad para ascender y va por todas. Y yo, como Marian, en ese momento estaba criando a un bebé muy pequeño de 3 meses y medio. Cuando me incorporé a la serie estaba en las antípodas de lo que podía ser Miriam, ¿no? Marian estaba criando y Miriam estaba en otra cosa completamente diferente. Y para mí jugar ese rol fue muy complicado, sobre todo al principio, porque exigía una energía que yo en ese momento la tenía en otro sitio. Lo que sí que es cierto que me ayudaba mucho Miriam en esta cosa que tiene de concentración en lo que hace. Para mí como actriz me venía muy bien para concentrarme muy bien en el set y en lo que quería hacer, con lo cual era como que Miriam me aportaba mucho más de lo que yo le aportaba a ella. Era una cosa muy fascinante lo que me estaba pasando. Gracias, María. Pues bien, si queréis con esta primera ronda de preguntas, como he dicho un poco al principio, la primera parte o el primer bloque de lo que era el coloquio son preguntas un poco formuladas por parte del festival, enfocadas a cada una de las disciplinas o de los departamentos a los que habéis estado al frente en la producción, creación y realización de esta serie. Y ahora, si os parece, os voy a hacer llegar algunas de las preguntas que nos han ido dejando en el chat nuestros asistentes, ¿vale? Así que la primera pregunta del público es para Marian. Marian, te formulo la primera pregunta que dice así: Marina, también intérprete, desde Cádiz, nos dicen: en la serie hay muchas escenas de acción. ¿Qué preparación física hay que tener para rodar algo así? ¿Y cuál ha sido la escena más difícil para ti? Bueno, en realidad Miriam no estaba en las escenas de acción, estas impactantes que se ve en la serie, por suerte. Me gusta mucho esta pregunta porque realmente el reto de interpretar a Miriam era hacerla de carne y hueso, hacerla de verdad. Porque tenemos esta imagen de la mujer policía un poco de cliché, de alguien un poco masculinizado, o por otro lado también esta cosa de femme fatal, ¿no? Es como que es una cosa u otra, la femme fatal que utiliza sus poderes de mujer para salvar el mundo, ¿no? Entonces yo creo que el reto era hacerlas de carne y hueso, sobre todo a ellas. Por suerte Miriam no tenía que desarrollar todas estas cosas un poco de heroína en la serie, es más como de cabeza, es como de más inteligencia. Y por otro lado, creo que lo más impactante que he tenido que hacer con Miriam, yo creo que ha sido el viaje a Nigeria, ¿no? Cuando Miriam en un momento dado viaja a Nigeria, realmente fue un viaje muy impactante en todos los sentidos. Tanto como para Miriam, el personaje está allí bastante desubicada y bastante con un poco de pérdida de control, y es un poco lo que nos estaba pasando a todos y a mí como Marian. Yo creo que me quedo con eso. Creo que para mí fue lo más impactante de todo. Y realmente no tiene nada de espectacularidad, nadie vuela por los aires, no helicópteros ni cosas de estas, pero simplemente la inmersión en un país y en ese sitio tan peculiar ya era más el impacto de todo lo que estaba pasando ahí, ¿no? Y creo que me quedo con eso. Muchísimas gracias, Marian. Tenemos otras preguntas del público. En este caso tenemos 2 preguntas para Emma. Te formulo, Emma, una pregunta sobre el casting que nos llega desde Argentina. ¿El contar con Michelle Noer es una decisión de producción, de diseño de personajes, o simplemente los actores argentinos brindan un arco interpretativo que les parece apropiado? Y otra pregunta, perdona, te lanzo las 2. Y Valeria Golbini desde Perú nos pregunta: ¿cómo fueron los tiempos de desarrollo, preproducción y rodaje?
No sé si soy la más adecuada para contestar la de casting, ¿no? Quizás Dani puede contestarla mejor que yo, pero básicamente la serie, bueno, pues una de las cosas que ha requerido es un trabajo de casting brutal, ¿no? Brutal, porque era muy importante, por un lado, darle mucha credibilidad a muchísimos personajes y para eso pues queríamos eso, pues árabes hablando en árabe, franceses hablando en francés, ingleses hablando en inglés, ¿no? Era una cosa que tanto desde Movistar como Dani, como Beto tenían muy claro desde el principio y para eso pues tuvimos la suerte de contar con Eva Leira y Yolanda Serrano, que son dos directoras de casting magníficas con las que nosotros ya habíamos trabajado un montón de veces desde hace muchísimos años y Dani también había trabajado en sus dos anteriores películas y ellas hicieron un trabajo de búsqueda brutal porque por un lado empezamos a buscar gente pues en la calle, tanto en Galicia como en Cataluña, Madrid, buscando bueno, gente no actores, ¿no? Y luego se hizo un trabajo pues también muy exhaustivo de componer ese puzzle, porque al final un casting es un puzzle que vas poniendo una pieza y luego otra y luego otra y luego otra y luego otra. Y había como 4 o 5 personajes como muy claves, ¿no? Que era el personaje de Carla, el personaje de Michelle, el personaje de Miriam, el personaje de Ramón. Bueno, había ahí como ese núcleo duro, ¿no? Que era el de Luis Taera, ya casi ya venía desde muy al principio porque es bueno, muy amigo tanto de Dani como mío, ya había trabajado mucho con nosotros y hubo un trabajo muy exhaustivo y se buscó mucho y mucho y mucho y mucho y se dio muchas vueltas, vueltas en el sentido de estar como muy convencidos, ¿no? Estar todos muy convencidos. Y bueno, y fuimos colocando esas piezas. La verdad es que el caso concreto de Michelle, Eva y Yolanda vieron un tráiler de una película que se estrenó en España, que Michelle hacía un personaje. La película no tuvo así demasiada repercusión, pero ellos vieron el tráiler y algo vieron en Michelle, ¿no? Entonces enseguida llamaron a la representante, aprovecharon que Michelle estaba en España porque había venido al estreno de la película esta que había rodado en España, haciendo un personaje pequeñito. Y se enamoraron de él, o sea, le hicieron la prueba de casting y se enamoraron de él y enseguida pues a nosotros nos pasó lo mismo, ¿no? A nosotros nos pasó lo mismo porque es un actor extraordinario. Hubo algún momento de duda con el tema del acento, de que fuera argentino y tal, pero al final la verdad es que yo creo que enseguida vimos que no era ningún problema porque, bueno, lo incorporas un poco al proyecto, al guión, lo matizas un poco y claramente al final lo más importante es tener al mejor actor para el personaje, ¿no? Y en este caso Michelle lo era. Entonces la elección vino un poco por ahí, no tanto buscando actores argentinos, sino buscando al mejor actor para interpretar el personaje de Michelle. Y la otra pregunta, perdón, los tiempos de desarrollo, preproducción y tal. Y rodaje. Bueno, lo contaba un poco al principio. Hubo un trabajo muy largo y muy intenso de desarrollo, eso también lo contaron Dani y Beto, porque hubo una fase muy larga de documentación, de convivir con los policías y una cosa muy importante también, de hacerse casi como amigos de los policías, ¿no? Para que hubiera una relación muy fluida y de confianza. El guión se trabajó muchísimo, los guiones se trabajaron muchísimo. Yo creo que una de las grandes cosas de la serie, no me atrevo a decir si es la primera o la segunda o la tercera, pero yo creo que una de las grandes cosas que tiene esta serie son los guiones, ¿no? Y el trabajo que ha hecho Beto y Dani, y bueno, Movistar, nosotros también, por supuesto, todo el equipo, ¿no? Pero sobre todo Beto y Amalia. Y hubo un trabajo muy largo de guión y luego pues también de desarrollo, de diseño de producción, de localizaciones, de casting. Estuvimos muchísimos meses localizando, más de un año localizando, más de un año haciendo castings por muchísimos sitios de España. El casting fue muy complicado, tanto el casting de actores como el casting de figuración, porque luego nos pasaban muchas cosas y es que encontrábamos gente que nos rechiflaba y no tenía papeles.
De hecho, tuvimos que arreglarle los papeles, ayudar a varios de los actores de la serie, a hacerle papeles en España, porque algunos no tenían papeles, estaban ilegales. Algún actor que nos chiflaba, que no eran actores, sino algunas personas que encontramos no pudieron finalmente estar porque no conseguimos ponerle en regla los papeles. Entonces ahí hubo un trabajo muy largo, muy exhaustivo y muy fino. Y luego la preproducción, pues también fue una preproducción muy larga, porque es un poco como lo solemos también afrontar nosotros, ¿no? Desde Vaca, de preproducción, para que cuando llegues al rodaje, pues todo esté muy trabajado, muy en su sitio, etcétera. Las semanas de rodaje, hubo 18 semanas de rodaje de la primera unidad y la segunda unidad rodó 10 semanas, ¿no? Entonces, en total fueron unas 28 semanas de rodaje, pero divididas así en 18 y 10. Y la preproducción empezó más o menos en octubre, por ahí, más o menos en octubre del 18 y el rodaje en abril del 19. Esos fueron un poco los tiempos de lo que es preproducción, de octubre a abril y rodaje de abril a mediados de agosto. Gracias, Emma. La siguiente pregunta del público va dirigido a Dani y a Beto. Es la misma pregunta para los dos. Si os parece, os formulo la pregunta. Contesta primero Dani y luego, si os parece, contesta Alberto. La pregunta es la siguiente. Javier, desde Tarragona, aquí en España, pregunta: ¿qué otras series habéis tenido de referencia? Y Lucas, desde México, ¿cuánto tiempo habéis estado investigando para el guión? Cuando quieras, Dani. Bueno, las series de referencia, pues las que de alguna manera estaban un poco de moda en ese momento. Homeland, Bodyguard, Oficina de Infiltrados, Fauda, es decir, barajábamos muchas series, ¿no? Pero para mí, por lo menos a nivel estilo, yo me fijé más casi en el cine. Me fijé más en la filmografía de Kathryn Bigelow, por ejemplo, la filmografía de Paul Greengrass. Para mí fueron claros referentes de mezclar esa parte documental y esa parte de espectáculo que ellos hacen como nadie, ¿no? Y intentar crear, pues, ese mundo que no sabes muy bien si estás viendo algo real o algo ficcionado, ¿no? Y yo creo que todo lo que estábamos viendo, todo lo que estábamos recibiendo durante la documentación, ya no solo el trabajo con los policías, sino nuestras visitas a la valla de Melilla, nuestras visitas a localizaciones muy peculiares y muy pintorescas, donde se juntan varias culturas, varias maneras de entender la vida, pues también nosotros queríamos trasladar eso a la pantalla sin necesidad de ficcionarlo, sin necesidad de trasladarlo de otra forma que no fuese la real, con mucha verdad, ¿no? Yo creo que eso, el mérito, una parte es de casting, otra parte es de producción, porque han podido conseguir rodar ahí y también meter a toda esa figuración y toda esa gente real, ¿no? Y luego también el intentar que a través de la cámara o a través de la realización y de la dirección no separar los dos mundos, sino vertebrarlos, sino unirlos, ¿no? Y yo creo que en ese equilibrio, quizás yo en mi trabajo, en el de dirección, fue lo más difícil, poder equilibrar esos mundos, poder irnos a cualquier sitio, tanto a Siria como a Nigeria, como a Tánger, como a Melilla, como a la Comisaría de Madrid, poder irnos y que no sufriese nada, que no estuviese nada fuera de tono, nada fuera de onda. Yo creo que para mí fue el reto, y que también, por otro lado, que la acción o la peripecia, como nosotros le llamamos, no estuviese adornando, si no fuese parte de la historia y no nos sacase, ¿no? Eso yo creo que era lo principal para nosotros. El tiempo de documentación, de guión, bueno, lo contará Beto, pero yo creo que fueron durante más o menos 2 años de trabajo, pero bueno, dejo que Beto lo cuente. Gracias, Dani. ¿Beto? Bueno, me sumo a lo que ha dicho Dani en todo. Para mí las series son las mismas, y me destacaría tal vez a nivel de guión más Fauda, la serie israelí, porque es una serie que transmite mucha verdad. Y me acuerdo cuando la visionábamos con Amelia, porque nos gustaba, teníamos el objetivo de poder transmitir esta verdad de los personajes. Y verdad y arraigo a un territorio, una cultura determinada. Los protagonistas de Fauda, desde los policías del Mossad a los terroristas palestinos,
se mueven de una forma muy peculiar, marcada por la cultura y el lugar donde viven. No se mueven como terroristas estandarizados americanos ni como policías americanos. Y esto nos pareció un gran ejemplo y queríamos que nuestra serie, sobre todo trabajándolo con Dani, también transmitiera esa verdad, que los policías y la gente que está en nuestra serie fuera muy arraigada al territorio de España, y que lo que ocurre aquí pues pueda ocurrir de una determinada manera, no de forma estandarizada. Y en cuanto a los tiempos, sí, fueron algo más de 2 años, porque la actividad de documentación quiso su tiempo. No solo había que ganar una confianza recíproca entre creadores de la serie y policías, sino también nos involucraron en algunas investigaciones, operaciones, y esta investigación y operaciones eran investigaciones reales, entonces tenían sus tiempos. No funcionaba como hoy es lunes, pues el jueves nos vamos de misión. No, hoy es lunes, esto es lo que está sobre la mesa, la policía nos planteaba la situación, y después, cuando se daría la oportunidad para una detención, pues podría ser de aquí a una semana, de aquí a un mes o de aquí a 2 meses, pues se organizaría la misión, entonces podríamos participar de ella, por lo que los tiempos fueron muy, muy largos por esta razón. Muchas gracias, Beto. Pues bien, vamos con la última pregunta de esta ronda de preguntas por parte de los asistentes, del público. La última pregunta va dirigida a Fran Araujo. Virginia desde Madrid nos pregunta: ¿ya se ha planteado Movistar Plus una segunda temporada de la serie, o en qué momento se decide algo así? Bueno, nosotros en Movistar, como ha estado relatando Beto, los procesos de desarrollo no son particularmente cortos, sino que trabajamos mucho los guiones. Entonces, generalmente, cuando hay una serie que desde el minuto 1 sentimos que tiene esta potencia, este interés, esta posibilidad de desarrollo, pues generalmente cuando acabamos no esperamos al estreno, sino que cuando acabamos empezamos a ver los montajes, pues ponemos en marcha el desarrollo de la segunda temporada, que es el caso en el que estamos ahora mismo, que estamos con ideas de segunda temporada, pero eso no significa que la vayamos a poner en producción. Entonces, digamos que esperamos al estreno y viendo un poco la reacción de la gente y demás, tomamos ese tipo de decisiones, ¿no? Pero sí que, porque lo digo porque se ha ido publicando, ya ha salido publicado en varios medios, que sí que nosotros trabajamos en guiones de segunda temporada y todos deseamos que suceda, claro. Por la parte de la serie estamos extremadamente contentos con el resultado y con la reacción por parte de la gente. Pero todavía no hay nada decidido oficialmente. Muchísimas gracias, Fran. Pues bien, con esta última pregunta hemos llegado a la conclusión, a la final de este coloquio que os hemos ofrecido desde Iberseries. Lo primero y lo más importante, agradeceros a todos vosotros, Fran, Marian, Emma, Beto, Dani, muchísimas gracias por vuestra colaboración con Iberseries, muchísimas gracias por compartir con nosotros algunos de los secretos, comentarios, historias vinculadas un poco a esta gran serie de Movistar, La Unidad, que desde Iberseries os recomendamos encarecidamente. Coloquio que hemos tenido la gran oportunidad de poder ofreceros apenas 4 días después de su estreno mundial, si me apuráis, y por supuesto al resto de nuestros seguidores emplazaros a que visitéis nuestra página web www.iberseries.com, por si habéis llegado tarde o os habéis incorporado tarde al coloquio. En próximas horas, en próximos días podréis disfrutar de la grabación completa de este coloquio. No me quiero despedir sin agradecer también a todas las instituciones que nos apoyan, Iberseries, como el Ayuntamiento de Granada y otros colaboradores como Iberia, como Renfe o como MAO. Y, por supuesto, recordaros que la próxima semana celebramos otras 2 actividades dentro de esta campaña Iberseries te acompaña. Panorama de plataformas y canales, panel profesional que celebraremos el próximo martes 26 a esta misma hora, y el jueves 28 de mayo con la gran final de los proyectos de pitch, de los más de 182 proyectos de pitch que se han presentado en esta primera edición de Iberseries. Sin más, muchísimas gracias a todos y que las series os acompañen. Gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Un beso a todos.